El 29 de enero de 1992, 4 sujetos altos y fornidos, así como una mujer de baja estatura, ingresaron al domicilio de Cesario Calderón y de su esposa, a quienes tiraron al piso y los amarraron. Otros encapuchados ingresaron al dormitorio de los hijos. Se llevaron a John Calderón Ríos, de apenas 18 años. Los sujetos se apropiaron del dinero y generaron una explosión que atemorizó a la familia. Horas más tarde, encontraron el cadáver de John en un cañaveral. Tenía las manos atadas y presentaba 2 impactos de bala. Toribio Ortiz Aponte se encontraba descansando en su domicilio, en Pampa de San José. Al escuchar los puntapiés en la puerta de la casa, se asustaron pensando que era un robo, al que antes, dicho sea de paso, habían sido víctimas. Un grupo de hombres armados lo detuvieron, lo golpearon y se lo llevaron a bordo de una de las 2 camionetas de doble cabina en las que ellos llegaron. El cadáver de Toribio, de 25 años, fue hallado después en un cañaveral. Un grupo de aproximadamente 15 personas irrumpió en el domicilio donde se encontraba Felando Castillo, de 38 años, con su señora Ada Ochoa. Los amenazaron. Luego se lo llevaron a Felando Castillo. Los sujetos vestían chompas negras y pasamontañas. Felando fue hallado al día siguiente en un cañaveral con 4 tiros en la cabeza. También tenía las manos y los pies atados. A las 3:30 de la madrugada del 29 de enero, José Luis Agüero Rivero subió al techo de su casa en la localidad de Caraqueño y pudo observar 2 camionetas de las que descendían entre aproximadamente 20 a 30 personas. Entre los sujetos estaba una mujer vestida con ropa de comando y el rostro cubierto con pintura. Tenía el pelo teñido y era de baja estatura. La madre de Pedro Agüero Rivera fue golpeada en la cabeza con una escopeta, al igual que su esposo. Pedro Agüero, de 35 años, salió en defensa de su padre, a quien amenazaron con matarlo, pero luego fue amarrado y envuelto con una frazada para ser llevado con un rumbo desconocido. Luego encontrarían su cadáver en un cañaveral cercano, con signos de tortura y varias heridas de bala en la cabeza. Esa misma madrugada, un grupo de personas ingresó violentamente al domicilio de Nicanor Vilca Quispe, allí en el caserío de Caraqueño, pateando la puerta y realizando disparos. Se dirigieron a la casa de Ernesto Nieves Arias Velázquez. Lo sacaron y se lo llevaron, de 17 años. Al día siguiente lo encontraría en un cañaveral atado de manos y con impactos de bala en la cabeza. César Rodríguez Esquivel, 15 personas, en las cuales se podía ver una mujer, patearon la puerta de su domicilio con intenciones de ingresar. Sujetaron a la fuerza a César Rodríguez, de 29 años, y lo tiraron al piso. A su esposa Erlinda Luque la apartaron a un dormitorio preguntando ¿dónde están las armas? La señora lloraba, pidiendo por su esposo y asegurándoles que no había armas en la casa. Pese a no encontrar ni un arma, se llevaron a César. Al salir de nuevo, vio las camionetas de doble cabina marcharse. Tras los hechos, aparecieron unas extrañas pintas que decían «Muerte a los soplones». Habían dibujado la hoz y el martillo. Para la policía, los responsables eran los de Sendero Luminoso. Cerca de las 6 de la noche del 30 de enero, José Luis Agüero, hermano de una de las víctimas, encontró los cuerpos. Efectivos del Grupo Colina, dirigidos por el mayor en retiro Santiago Martín Rivas, acudieron a Pativilca a cumplir órdenes del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermosa Rivas. En el expediente judicial se dice que un empresario chino, entre comillas, que disputaba un terreno en los anexos Caraqueño y San José, acusó falsamente a quienes ocupaban estas zonas de pertenecer al grupo terrorista Sendero Luminoso y pidió a un familiar cercano a Hermosa que le diera, por favor, una manito. Así, bajo las órdenes de Hermosa y dirigido por Martín Rivas, los Colina llegaron a las 2 de la madrugada y secuestraron a los 6 mencionados anteriormente. Los torturaron con quemaduras de soplete en diversas partes de su cuerpo. Les propinaron patadas. Los asesinaron con disparos de bala en la cabeza y lanzaron sus cuerpos en un cañaveral muy parecido a lo ocurrido en la provincia de Santa, en Ancash, el 2 de mayo de 1992. Simulaban un ataque terrorista. Hacían pintas alusivas a Sendero Luminoso. Incluso utilizaron a la agente Aide Terrazas para aparentar que ella dirigía al estilo Sendero Luminoso.
hijos. Jorge Ortiz, miembro del Grupo Colina, técnico de segunda, confesó su crimen y declaró que Colina dependía, además de Hermosa Ríos, de Fujimori y Montesinos, y que nada se hace sin una orden superior. En el año 2017, PPK perdonó los crímenes condenados a 25 años de Fujimori y le dio una gracia. Pero la abogada Gloria Cano dice que ese derecho a gracia es inconstitucional, que no le corresponde en el caso Pativilca, que es un crimen de lesa humanidad. La gracia no está fundamentada y es por lo tanto una violación a la Constitución, pero el asesinato podría quedar impune. La abogada de los familiares intentará evitarlo. La abogada solicitó un control constitucional a la sala penal que lleva el caso, es decir, que el juez se ciña a lo que dispone la Constitución. La abogada Gloria Cano dice que este destacamento fue hecho precisamente para hacer ejecuciones extrajudiciales. Fujimori generó una política de Estado de doble cara. Una de las caras fue la creación de un destacamento de inteligencia que ejecutaba este plan llamado Zipango, aprobado por la Dirección de Inteligencia del Ejército, que comprendía Lima y el norte Chico. Por eso es que los asesinados se centran en Huacho, en Huaura, en Pativilca y en Lima. Gloria Cano dijo que el plan Zipango fue comunicado a Hermosa Ríos, a Montesinos y a Alberto Fujimori. O sea, ellos conocían la existencia de este plan operativo. Todos los integrantes de Colina, como el caso de Jorge Ortiz y Víctor Manuel Hinojosa, compartieron este relato de que Fujimori lo sabía, que los protegió y luego los amnistió. Ellos estaban seguros de lo que estaban haciendo y que no les iba a pasar nada porque estaban protegidos por Fujimori. Cano dijo que este no es un grupo paramilitar, no es un destacamento de inteligencia que trabajaba dentro del servicio de la inteligencia del ejército bajo un mando jerárquico, CIE-DINTE. Por lo tanto, tenían un plan de operaciones aprobado por el servicio de inteligencia del ejército y el DINTE, y el visto bueno del CIN, donde estaban Salazar Monroe y Vladimiro Montesinos. Esta acusación se fortalece con la entrega de grabaciones de Marco Flores, secretario del Grupo Colina, que grabó a Hermosa Ríos en una reunión con los Colinas, en donde los felicita y les dice que ellos son la cara no visible de la estrategia antisubversiva, y al final ríe con ellos y los felicita nuevamente. Este destacamento se movilizaba con dinero de planillas del Estado, por lo tanto no podía pasar desapercibido. Si tenía la aprobación de los altos mandos, era porque estaban dentro de la estrategia antisubversiva. Ese destacamento no se hizo de la noche a la mañana, ya que elaboraban manuales de inteligencia, de operaciones especiales, donde ellos dan cuenta de cómo se organizaban y planificaban en sus acciones. El Ministerio Público, la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional, especializada en derechos humanos, esta Segunda Fiscalía dijo que había que hacer una variación del mandato de comparecencia con restricciones y se dicte mandato de detención domiciliaria este 6 de diciembre contra el procesado Alberto Fujimori por el plazo de 18 meses en el presente proceso penal. Proceso complejo, dice entre comillas, que se le sigue por la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado en la modalidad de asesinato con alevosía en un contexto de delito de lesa humanidad en agravio de John Gilbert Calderón Ríos y otros, a fin de garantizar la necesidad de aseguramiento de su presencia en la etapa de juzgamiento. Esto es el 6 de diciembre de 2023. El inicio del juicio está programado para el 18 de diciembre. Este caso no ha tenido la relevancia mediática que tienen otros. Hoy se trata de impedir la difusión de la verdad. Esto ocurrió 2 meses de Barrios Altos y 6 meses antes de la cantuta. Recuerden, solo la verdad nos hará libres. Muchas gracias.